cumpla con ciertos requisitos. Por ejemplo, que tenga sentido, que transmita una idea completa, ¿sí? Ahora por acá. Puede ser desde una sola palabra, como el aviso peligro, que hay pintado en algunos lugares. Puede ser una frase, como por ejemplo, encienda las luces de cruce. Y así hasta un conjunto extenso de discurso como la regenta de Clarín. La delimitación del texto depende sencillamente de la intención comunicativa del hablante, de lo que él, el hablante, conciba y quiera comunicar como conjunto de unidades lingüísticas vinculadas en un conglomerado total de intención comunicativa. Recordemos que todo lo que se encuentra en un texto, absolutamente todo, de inicio a fin, es importante y debe estar relacionado entre sí. Independientemente de si el texto consta de una cantidad determinada de párrafos o solamente consta de repente de una oración o de una frase, debe cumplir con dichos requisitos. Todo texto requiere de un mecanismo de cohesión para que pueda evidenciar su coherencia. Estas dos son propiedades del texto y no pueden ser omitidas. ¿Sí? Ya está. Buenas tardes, Jefferson. Este es el primero. ¿Sí? Recién vamos con la primera diapositiva. Ahora, por acá. El texto es, por tanto, una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con la finalidad determinada: convencer, informar, expresar un sentimiento, mandar, indicar una instrucción, narrar un hecho, describir, en fin, las intenciones varían, ¿estamos de acuerdo? Y tomando en cuenta esas intenciones es que se puede ir estructurando un mensaje textual. Entonces se trata de una unidad comunicativa básica. ¿Ya está? ¿Qué debo rescatar de esta parte, ¿sí? de esta parte en relación al texto? Uno, que es una unidad con sentido completo. 2, que es independiente de la cantidad de información. 3, que las ideas deben estar vinculadas entre sí. 4, que todo texto se estructura tomando en cuenta cuál es la intención comunicativa del hablante. En este caso, el autor. ¿Ya está? Ahora por acá. Las ideas secundarias. La semana pasada habíamos trabajado el tema central y determinamos que el tema central era el tema más un aspecto trascendente, un aspecto importante, ¿sí? Del mismo, ¿no? En el texto. La idea principal se estructuraba como una oración afirmativa o negativa en relación al tema central. Lo que se diga del tema central, la idea principal afirmará o negará. ¿Ya está? Ahora, sabemos también que el tema central no es igual a la idea principal, ¿sí? El tema central contiene una parte y la idea principal es una idea más completa. Es lo que piensa, opina, ¿sí? O lo que quiere informar el autor en relación al asunto o tópico. Respecto a las ideas secundarias, ellas también tienen una función en el texto. Se encuentran ligadas, relacionadas, vinculadas a la idea principal, puesto que depende de ella, ¿de quién? Depende de la idea principal, y ayudan a matizar el pensamiento que se va a desarrollar. Las ideas secundarias, mediante sus explicaciones, una ampliación de la información que no se puede señalar en la idea principal por su brevedad, va a permitir que nosotros, los lectores, podamos entender a cabalidad todo el mensaje textual. Si nosotros omitiéramos a las ideas secundarias de un mensaje, entonces este quedaría con ciertos vacíos semánticos, posiblemente preguntas que van a indicar dudas porque no hay una información completa. Entonces las ideas secundarias sirven para aclarar, para ejemplificar, para demostrar algo. ¿Y cómo podemos, profesora, comprobar eso? Por ejemplo, mediante un texto argumentativo. En un texto argumentativo existe una estrecha relación entre la tesis y los argumentos. En este caso es similar. La tesis será la idea principal de un texto argumentativo
Y los argumentos, pruebas o razones son las explicaciones que el autor dará para convencernos sobre su tesis. Y en este caso, las ideas secundarias presentarán esa información. Ejemplos, cuadros estadísticos, razones, pruebas científicas, etcétera. Todo aquello que sirva como un conjunto de pruebas para demostrar la validez de una tesis. Entonces, en un texto argumentativo yo no puedo convencer solamente con la tesis, necesito pruebas. Entonces, no puedo omitirlas a ellas. Lo mismo sucede acá. Para que el lector se convenza de la idea principal del autor, es necesario que el autor señale algunas razones. Y esos detalles, esa información más amplia, ¿sí?, la van a presentar las ideas secundarias. Es por ello la trascendencia que estas tienen en el texto. Obviamente, a nivel de jerarquía, no tienen el mismo valor que la idea principal, pero sí son necesarias. ¿Ya está? Generalmente, entonces, son detalles descriptivos, ejemplos, circunstancias de tiempo, lugares o apoyos que sirven para reforzar, justificar o precisar la idea principal. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal, ¿no? Y aquí es donde precisamente encontramos la trascendencia de ellas en el texto, ¿no? ¿Qué tan necesarias son? Ellas entonces expresan detalles o aspectos derivados, ¿sí?, del tema principal. Ahora, a menudo, es decir, de forma común constante, estas ideas sirven para ampliar, mira su función, ampliar, demostrar, en el caso del argumentativo, ejemplificar, ¿a quién? A una idea principal, ¿no? Esa es su función. Por eso decimos que gracias a ellas es que el texto puede ser entendido en su totalidad, sin dejar vacíos, sin dejar dudas, preguntas de repente o inconsistencias que podrían, ¿no?, podrían presentarse en un mensaje textual. ¿Ya está? Ahora por aquí. ¿Son de menor importancia? Sí, son de menor importancia que la idea principal, por la jerarquía de ideas. Amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Carecen de autonomía, claro, es que ellas derivan de la idea principal. Dependen de la idea principal, se articulan, ¿sí?, a la idea principal de un párrafo. Por acá, ¿qué más tenemos? Veamos a la idea secundaria en este caso, ¿sí? Su explicación por acá consiste en ¿qué? En comparar, ejemplificar, reiterar, hacer énfasis, sobre todo cuando se señala algún aspecto importante, y enumerar información. Todos estos datos, las comparaciones, las ejemplificaciones, reiteraciones, enumeraciones, van a depender del tema que se desarrolle. Y todas ellas son parte del complemento de la idea principal. Ellas son el complemento de la idea principal. No son, ¿sí?, igual a la idea principal. Sí, son de diferente nivel, pero se complementan. ¿Está bien? Ahora por acá. ¿Y qué pasa, profesora, con las ideas de tercer orden y los datos puntuales? A ver, buenas tardes, José. Por acá, en cuanto a las ideas de tercer orden, tenemos lo siguiente. Las informaciones puntuales, conocidas también con la denominación de ideas de tercer orden, están conformadas por datos concretos. Profesora, datos concretos, claro, ejemplo de un dato concreto, el nombre de algún lugar o algún personaje, alguna comparación breve, corta, alguna fecha, ¿sí? Puede ser un siglo, un año, un día, acontecimientos menores, comentarios, alguna valoración, etcétera. Algún lugar, quizás, alguna época, ¿sí? El nombre de, por ejemplo, no sé, de algún contrato, ¿sí?, algún acuerdo de paz, etcétera. Entonces, esos datos son episódicos, que significa aparecen una vez máximo en el texto y luego ya no se habla de ellos. Por eso son datos puntuales. Profesora, ¿podríamos omitir a estas ideas de tercer orden, estos datos puntuales del texto? Sí, porque en realidad no tienen mucha relevancia. Sirven de repente para ayudar al lector, ya de una forma bastante didáctica, a ubicarse en el tiempo y en el espacio, pero no son
tan necesarios como si lo son, por ejemplo, las ideas secundarias. En este caso, si hablamos de omisión, entonces las ideas de tercer orden no tienen ningún inconveniente. No es como cuando, por ejemplo, en un caso, en una oración, utilizamos a las comas incidentales. No, las comas incidentales sirven como información adicional que el autor considera de repente que el lector pueda conocer. Pero si omitimos esa información que se encuentra entre las comas incidentales, en realidad el texto no pierde sentido. Lo mismo ocurre acá. ¿Sí? Si nosotros omitimos a los datos de tercer orden, ¿sí? O los datos puntuales, en realidad no se altera, no se distorsiona, ni pierde coherencia el mensaje textual. A menos que ese dato puntual de repente forme parte del tema, ¿no? Cosa que es extraño. ¿Por qué? Porque el tema va a aparecer en todo el texto. Todo lo que se diga va a ser en relación a él. En cambio, el dato puntual aparece una sola vez y no es mencionado en más oportunidades. ¿Se entendió la diferencia, chicos? Profesora, pero a mí no me preguntan sobre ideas secundarias ni sobre datos puntuales. Claro, eso es verdad. Sin embargo, debe ser consciente de que este tipo de ideas contienen información que nos van a permitir darle respuesta a otras preguntas. Por ejemplo, la compatibilidad y la incompatibilidad, las preguntas por sentido contextual, las inferencias las podemos desprender de estos datos, podemos aplicar gracias a ellos preguntas de interpretación como la interpolación y extrapolación, entre otros. ¿Sí? Entonces, este tipo de ideas contiene esa información y esa información para nosotros sí es necesaria. No viene como pregunta directa, pero nos sirve para rescatar algunas respuestas de ciertas preguntas que se van a presentar en el examen de admisión. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta sobre este tipo de ideas? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ya está? Ok, a ver, la diapositiva anterior, ya. Ahí, ¿listo? Ok, pasamos. Vamos a ver los ejercicios, ¿sí? Hoy vamos a practicar bastante con los ejercicios, ¿ya? Y vamos a tratar de profundizar en el reconocimiento de algunas ideas, ¿ya? Recuerda que estamos en la parte de comprensión de textos y es importante que desarrollemos la mayor cantidad de ejercicios. Veamos entonces por acá, en esta parte, a ver, tenemos el primer texto, ¿está? Tenemos el primer texto. A ver, nos dice lo siguiente. Vamos a ver. A ver, un ratito. A ver, creo que está muy abajo. Vamos a ver por acá. Ahí está. Listo. Se había corrido. Ahí está. Texto 1. Nos dice, la ironía es la característica peculiar de la dialéctica socrática, y no solo desde el punto de vista formal, sino también desde una perspectiva substancial. En general, ironía significa simulación. En nuestro caso específico, a saber, en lo que concierne al método usado por Sócrates, indica juego bromista, múltiple y diverso de las ficciones y estratagemas utilizadas por este para obligar a su interlocutor a dar razón de sí mismo. Veamos. Primero, asunto. ¿Cuál es el asunto en este caso? La ironía. ¿Ya está? Se dice que la ironía es una característica peculiar. ¿Qué podemos entender en esta primera parte? ¿Qué podemos entender del término peculiar? A ver, chicos, para el texto, ¿ah? Solo para el texto.
¿sí? Dice, la ironía es una característica peculiar de la dialéctica socrática. A ver, interesante, única, ya, que le pertenece a ella, ¿verdad? Ahora dice, y no solo desde el punto de vista formal, sino también desde una perspectiva sustancial. Entonces tenemos este primer dato. En general, ironía significa simulación, ¿no? Eso es de manera general. Si nosotros nos preguntan qué significa, ¿qué decimos? Que es una simulación. Pero ahora, en nuestro caso, aquí se involucra el autor, porque dice nuestro, en nuestro caso específico, a saber, en lo que concierne al método usado por Sócrates, indica juego bromista. La ironía, chicos, desde el enfoque del autor, ¿qué indica? ¿Qué indica? Dice, en lo que concierne al método usado por Sócrates, indica juego bromista, múltiple y diverso. Es así como lo concebía ¿quién? Sócrates. Y el autor presenta una coincidencia en este caso porque dice, en nuestro caso específico, a saber, en lo que concierne al método usado por Sócrates, la ironía que indica, indica juego bromista, múltiple y diverso. De las ficciones y estratagemas utilizadas por este. ¿Quién es este? ¿Quién es este? A ver, por este. Sócrates. Muy bien. Este es Sócrates. ¿Ya está? Por este, para obligar a su interlocutor a dar razón de sí mismo. Con la broma ha escrito un documentado autor, ¿sí? Sócrates quita cierta máscara a las palabras o a los hechos. Ah, aquí está, ¿qué cosa? Aquí está la trascendencia. ¿Por qué Sócrates? ¿Cuál es el interés de Sócrates en emplear a la ironía? Dice por acá, Sócrates quita cierta máscara a las palabras, ¿sí? O a los hechos. Por ahí, ¿no? Esa frase de broma en broma la verdad se asoma. Es más o menos lo que él aplica acá. Dice, de broma en broma, obliga, de repente sin darse cuenta, a los interlocutores, ¿no? Obviamente lo que no se dan cuenta son los interlocutores, porque la intención de Sócrates es bastante clara. ¿Sí? Sin darse cuenta, ellos dicen la verdad. Por eso dice, Sócrates quita cierta máscara a las palabras o a los hechos. Se muestra como entrañable amigo de su interlocutor. ¿Quién hace esto? ¿Quién se muestra? Se muestra Sócrates. ¿Ya está? Recuerda que él persigue un objetivo. Por acá, ¿sí? Se muestra Sócrates. Se muestra como un entrañable amigo de su interlocutor. Admira la capacidad y los méritos de este. ¿Quién es este? Sócrates. ¿Sí? Dice nuevamente, ¿ah? Sócrates quita cierta máscara a las palabras o a los hechos. Se muestra Sócrates como un entrañable amigo de su interlocutor. Admira Sócrates, ¿sí? Acá hay una elipsis, chicos, tomando en cuenta las referencias, ¿sí? Admira la capacidad y los méritos de este. ¿Quién es este? Muy bien, Jefferson. Este es el interlocutor. Es el segundo, este, señala ya no a Sócrates, sino al interlocutor. Admira la capacidad y los méritos de este. Le pide, ¿a quién alude? A Sócrates. Le pide consejo e instrucción y así sucesivamente. Pero profesora, ¿por qué Sócrates, si era una persona tan sabia como se menciona por acá, porque dice que utiliza un método ironía y no cualquiera utiliza la ironía bien empleada? ¿Por qué él utiliza la ironía, él admira, perdón, tanto a sus interlocutores? Es que en realidad él no los admira. ¿Cuál es el objetivo de Sócrates en este caso, chicos? Él en realidad no los admira y menos considera que tengan la capacidad y los méritos suficientes como para hacerlo. ¿Cuál es su objetivo? Sacarles la verdad. ¿Te das cuenta? Obtener la información verdadera, quitar las máscaras, como se menciona arriba. Por acá dice entonces,
Al mismo tiempo, empero, recuerda que el empero es un conector de contraste, ¿sí? Por acá, eso es lo que te mencionaba en el tema de conectores. Habrán algunos conectores que son nuevos, ¿sí? Para nosotros. El empero, que equivale a un conector de contraste como el pero. Aquí, al mismo tiempo, empero, y para quien observe con más profundidad, se cuida de que la ficción resulte transparente. O sea, hay que ser bien hábil, pero bien hábil, según Mayer. ¿Para qué? Para no caer en el juego de Sócrates. Por eso dice, al mismo tiempo, empero, y para quien observe con más profundidad, no se deje guiar de lo superficial, se cuida de que la ficción resulte transparente. Lo que en realidad te está diciendo este autor, Mayer, es que no crean en todo lo que se les dice, porque esa información en realidad puede tener una segunda o tercera intención que desconocemos. Y a veces en ese frenesí de que estén admirándonos y resaltando nuestras supuestas cualidades, podemos caer en un error y ser víctimas, ¿sí?, de desenmascararnos nosotros mismos. Por eso dice, para quien observe con más profundidad, aquel cauteloso, ¿no? Aquel cauteloso, aquel receloso que duda y dice, a ver, un ratito, ¿y por qué tantos halagos? ¿Sí? Se cuida, dice, de que la ficción resulte transparente. En conclusión, por acá, lo jocoso siempre está en función de un objeto serio y, por lo tanto, siempre es metódico. Profesora, tengo una duda. ¿Qué es eso de lo jocoso? La burla. Recuerda que estamos hablando de la ironía, la broma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, la broma, lo gracioso, por acá dice en conclusión, lo jocoso, lo gracioso, ¿sí? Lo chistoso que puede ser, porque dice que utiliza el juego bromista, siempre está en función de un objeto serio y por lo tanto siempre es metódico. ¿Metódico? Claro. Ubícate en la línea 3 del texto. Desde el inicio, ubícate en la línea 3. ¿Qué dice? En nuestro caso específico, a saber, en lo que concierne al método usado por Sócrates. Chicos, ¿por qué la ironía se considera como un método? A ver, ¿por qué la ironía se considera como un método? Porque lo usa con un fin. ¿Cuál es ese fin, Jefferson? A ver, ¿cuál es ese fin? Dice en conclusión, lo jocoso, desenmascarar. El fin tiene un objetivo, es cierto, el método es mediante la ironía, la broma, el juego, pero el resultado no es un juego, el resultado es algo serio, ¿sí? A ver, según el texto se usa para sacar la verdad, claro. Entonces, por eso, dice por acá, en conclusión, lo jocoso, por eso es que se considera como un método. Por acá, vamos a cambiar el color, acá está. Dice, lo jocoso, la broma, ¿no? Lo jocoso, siempre es un cuantificador universal, está en función de un objeto serio y por lo tanto siempre es metódico. Será metódico por este fin, obtener algo serio. Ahora, a veces en sus simulaciones irónicas, Sócrates fingía, mira la palabra, una vez más nos demuestra que él también usaba una máscara, pero esta máscara era para obtener la verdad. Dice, Sócrates fingía, ahí está, adoptar como propios los métodos de su interlocutor. Sobre todo si ¿quién es este? A ver, sobre todo si era hombre culto y en particular si era filósofo. Al interlocutor, excelente. Si señala al interlocutor. Dice, sobre todo si ¿qué pasaba? Sócrates utilizaba la ironía de forma constante, pero fingía, no solamente utilizaba la ironía, sino que también fingía aceptar como propio los métodos de interlocutor. Particularmente
Si este interlocutor, como dice por acá, era un hombre culto, ¿sí? Si es que era un hombre culto, y en particular si era filósofo, con más razón todavía. ¿Por qué, profesora? Porque recordemos que el objetivo de la filosofía es encontrar las explicaciones, las respuestas a las múltiples preguntas. Si este era un hombre culto, debería saber cómo responder. ¿Qué hacía Sócrates? Astutamente lo ponía a prueba. Y en esa prueba, ¿sí?, fingía ser como ellos, ¿no? Creer como ellos, pensar como ellos. Y de esa forma lograba demostrar si tenían o no la razón. Ahora dice, a continuación se dedicaba al juego de exagerarlos hasta límites caricaturescos. Era tal su burla, ¿ya?, en el intento supuestamente de halago a estos hombres cultos, más aún si eran filósofos, para después, mira, esta es su estrategia, chicos. Esta es la estrategia, este es el paso, son los pasos como Sócrates, ¿sí?, hacía de alguna manera caer a estos hombres cultos. Dice, se dedicaba Sócrates al juego de exagerarlos. ¿A quiénes? A ellos, a los hombres cultos, a los filósofos, a exagerarlos hasta límites caricaturescos, para después invertirlos, cambiarlos, ¿sí? Para después invertirlos con la lógica peculiar de dichos métodos, de forma que se hiciese patente la contradicción. ¿Qué hacía Sócrates en otras palabras, profesora? Hacía que estos personajes se enrieden en sus propias teorías. ¿Estamos de acuerdo? Hacía que estos personajes se enrieden en sus propias teorías. Por eso dice por acá, se dedicaba al juego de exagerarlos hasta límites caricaturescos, para después invertirlos, a ellos, los hombres cultos, con la lógica peculiar de dichos métodos, de forma que se hiciese patente la contradicción. Obvia, ¿no? Patente, obvia. Por debajo de los distintos disfraces que Sócrates iba utilizando siempre, se veían los rasgos del disfraz esencial, al que hemos aludido, el no saber, la ignorancia. Chicos, finalmente, ¿cuál era el fin último de Sócrates? ¿Cuál era el fin último de Sócrates? ¿Cuál era ese afán? ¿Por qué el afán, el interés, ¿sí?, tan obvio de utilizar a la ironía? Para poder responder a preguntas que no se puede responder él mismo. O sea, para descifrar preguntas. ¿Ya? ¿Seguros? ¿Seguros que solamente era para eso? A ver, una segunda lecturita, ¿sí? Ajá, muy bien. Neira, Levis Osco Neira, sí. Hacer reconocer su ignorancia. Nada más que eso. Y está al final. Mira, por debajo de los distintos disfraces que Sócrates, y los distintos disfraces alude a las formas, ¿no?, irónicas, dice que Sócrates iba utilizando, siempre se veían los rasgos del disfraz esencial. O sea, debajo de él había algo, se notaba algo. ¿Qué era ese algo? ¿Qué era lo esencial? Por eso dice el disfraz, se veían los rasgos del disfraz esencial, al que antes hemos aludido. ¿Y cuál era ese disfraz? A ver, vamos a utilizar acá otro color. ¿Cuál era ese disfraz esencial? ¿Cuál era ese disfraz esencial? Profesora. El de mostrar la ignorancia. El hacer, como dijo por acá su compañero, ¿qué cosa? Evidente, obvia, la ignorancia. Se puede afirmar que, en el fondo, los polícromos disfraces, ¿no?, distintos disfraces de la ironía socrática no eran más que variantes de un disfraz básico, que a través de un multiforme y habilísimo, reconoce, ¿no?, el autor la habilidad de Sócrates, y habilísimo juego de ocultaciones, acababa siempre por reaparecer. Ya está. Descubrimos el fin último de Sócrates. Chicos, ¿se entendió todo el texto o hay alguna parte que quisieran se vuelva a explicar?
¿Alguna duda con el texto? No, Miss. ¿Seguros? Entonces vamos a ver aquí a las preguntas. A ver. Determine la idea central. La idea central. La idea principal. Ahí está. Determine la idea central del texto. A ver, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la idea más importante del autor? Veamos. Sócrates ponderaba, ¿no? De alguna manera, exageraba un poco, lo jocoso por encima de la práctica filosófica seria, debido a su propia falta de profundidad para pensar. ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? ¿Verdadero o falso? A ver, nuevamente, Sócrates ponderaba, no hacía evidente, lo jocoso por encima de la práctica filosófica seria. Eso sí es cierto, eso es verdad. Hasta ahí, debido, conector de causa, a su propia falta de profundidad para pensar, todo lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Él era una persona muy hábil. Así es que esto es falso. Seguimos. La caricaturización socrática implicaba un desmedido anhelo por acreditarse como el hombre más sabio. Sócrates utilizaba la caricatura, la broma, la ironía, porque quería demostrarle a otros que él era el más hábil y el más sabio de todos. No, en ningún momento se considera que Sócrates quiera sobresalir respecto a los otros. Falso. Seguimos. Sócrates usaba la ironía como método eficaz, ¿sí? Para mofarse, para darse alardes y ridiculizar la ignorancia de sus adversarios. Para ridiculizar la ignorancia de sus adversarios, sí, para ser evidente, pero para mofarse, no. Ahí se malogra la respuesta. La polifonía de la ironía socrática evidencia cualidades histriónicas en Sócrates, puesto que siempre tendía a la simulación, no solamente cuando tenía un fin determinado. En esos casos utilizaba la simulación. ¿Ya está? La ironía, veamos por acá, la ironía era un rasgo esencial importante del método socrático para determinar la ignorancia de su interlocutor. ¿Verdadero o falso? A ver, chicos, ¿verdadero o falso? Verdadero, Miss. Verdadero, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es? La alternativa. La L. Listo. Ahí está. Alternativa. La palabra peculiar se puede reemplazar por, Particular. a ver, ¿cuál? Particular. Claro, algo, ¿no? Que es característico, peculiar se va a entender como característico, algo que es característico, ¿sí? De este método. Respuesta, alternativa A. Se deduce, inferencia del texto, que en Sócrates la ironía se deduce del texto que en Sócrates la ironía es un recurso. A ver, ¿qué tipo de recurso es? En Sócrates, la ironía. A ver, chicos, respuesta para la 3. Mi disculpe, espontáneo es, o sea, por tiempos nomás, ¿no? O sea, Lo espontáneo no es siempre lo aquello usas, que ¿cierto? surge sin que se haya planificado, ¿no? Se da de un momento a otro por distintas circunstancias y aparece sin que alguien haya provocado esa aparición. Por eso es espontáneo. Me encontré espontáneo. Oye, me encontré con mi amiga. Sí, es que fue un encuentro espontáneo. Estaba caminando, pronto me encontré y decidimos tomar un café, pero nunca lo planificamos. Como imprevisto o algo así. Ajá, como algo imprevisto. Pero ¿acaso lo utilizaba como para salir del paso, como a ver qué hago ahora para demostrar que ellos son ignorantes? Ah, ya, pues utilizo la ironía. ¿Era así? La C, a ver, Fabio, B. dice deliberado.
¿Qué significa deliberado? Intencional. ¿No es acaso intencional a propósito que Sócrates utilizaba la ironía? Claro, profesora. ¿Por qué lo utilizaba a propósito? Porque su objetivo era demostrar la ignorancia de sus interlocutores. ¿Se entendió? Sí, maestro. Listo. 4. Oh, perdón. Se han pasado acá las X. ¿Se ven las X acá, chicos? Creo que no. No, sí se ven. Aquí, vamos a borrarlas. Y ya está. 4. A ver, por acá tenemos lo siguiente. Dice, resulta incompatible, falso, respecto del método de Sócrates, afirmar que, ¿qué es falso en relación al método de Sócrates? ¿Ya está? A ver, chicos, ¿qué es falso aquí? A ver, profesora, ¿quién era discípulo de quién? Sócrates, Platón y Aristóteles. Ah, ya. Platón era discípulo de Sócrates. ¿Y está? Platón era discípulo de Sócrates. Pero a su vez, ya, el maestro de Platón era Aristóteles. ¿Ya está? Profesora, entonces, ¿cómo sería el orden? El orden sería, ¿sí? A ver, por acá. ¿Cómo sería el orden? Tenemos a Platón, Sócrates y Aristóteles. Tenemos a Platón, ¿sí? Luego, ¿quién sigue? Les acabo de decir, chicos. Tenemos a Platón. Me mareó. Ya se marearon, ya. A ver, chicos, vamos a ir en orden, ¿ya? Desde el maestro hasta el discípulo. ¿Sí? ¿Ya está? Tenemos por acá a Platón, ¿ya está? A Sócrates y a Aristóteles. Los tres personajes. Vamos primero en orden con ellos. ¿Sí? Tenemos a Platón, ¿ya? A Sócrates y a Aristóteles. Sócrates era discípulo de Platón, ¿sí? O Platón de Sócrates. Ya, me está mareando, profesora, dice. A ver, chicos, ya, vamos a dejar la broma porque tenemos que avanzar, ¿ya? Acá, Platón, chicos, fue discípulo de Sócrates. ¿Ya está? Platón fue discípulo de Sócrates. Tómalo en cuenta si deseas. Platón fue discípulo de Sócrates. ¿Ya está? Pero a la vez, Platón fue maestro de Aristóteles. ¿Ya está? Platón fue maestro de Aristóteles y discípulo de Sócrates. Entonces ya de ahí tú puedes sacar el orden. ¿Ya está? Listo. A ver, falso. La B. Veamos. La ironía utilizada nunca determinaba antagonismos en la discusión. ¿Por qué falso? Ajá. Dice nunca. La ironía, a ver, acá está. La ironía utilizada nunca determinaba antagonismos opuestos en la discusión. Cuidado. Cuando Sócrates intentaba demostrar la ignorancia de sus interlocutores, se sobreentiende que estos, los interlocutores, de alguna u otra manera, iban a ¿qué? Iban a tener algún tipo de incomodidad. Por lo tanto, sí se pudo haber presentado antagonismos en esa discusión, términos opuestos, puesto que Sócrates alababa a sus interlocutores, pero solamente con el fin de descubrir qué cosa, su ignorancia, más no porque considerara que ellos fueran, sí, de repente las personas más sabias del mundo o que fueran dueños de la verdad. Y está, respuesta alternativa B. Si la ironía socrática no hubiese cumplido la finalidad precisa en la discusión, es decir, si la ironía nunca hubiese logrado demostrar la ignorancia de los interlocutores de Sócrates, entonces, ¿qué hubiese pasado?
La, mis. ¿Cuál? La. La lucha por reconocer la ignorancia habría sido cruelmente sancionada. ¿Sí? Chicos, la pregunta es clara. Si la ironía socrática no hubiese cumplido la finalidad precisa en la discusión. ¿Por qué la sé? A ver, sería insostenible asumir que formaba parte de un engranaje metódico. ¿Por qué? Fácil, profesora. En el texto decía que Sócrates utilizaba la ironía por diversión o como método. Método. Como método. Si la ironía no hubiese cumplido su finalidad, ¿podría considerarse como parte de un método? No. Perdería su valor. ¿Cuál hubiese sido el valor de la ironía si nunca hubiese logrado demostrar la ignorancia del interlocutor? Ninguna, profesora. Entonces no podría ser considerada como parte de un método. ¿Se entendió? ¿Me podría volver a repetirlo, por favor? Nuevamente, Sócrates utiliza la ironía con un fin metódico para demostrar la ignorancia de su interlocutor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahí está la importancia de la ironía, utilizada como método. Si la ironía, al ser empleada, no hubiese logrado demostrar la ignorancia del interlocutor, entonces no tendría sentido seguirla considerando como parte de un método. En la C nos dice, sería insostenible asumir que formaba parte de un engranaje metódico. Recordemos, y vamos a volver aquí al texto. Acá nos dice lo siguiente, ¿sí? Solamente para demostrar ya esa parte, ¿sí? Para demostrar esa parte. Por debajo de los distintos disfraces de Sócrates iba utilizando siempre, ¿sí? Que iba utilizando siempre, se veían los rasgos del disfraz esencial. La ironía la utilizaba con este fin, el no saber, la ignorancia. ¿Estamos de acuerdo? El no saber o la ignorancia. Sí, sí, mis. Ahora dice, por acá, a veces, en sus simulaciones irónicas, Sócrates fingía adoptar como propios los métodos de su interlocutor para exagerarlos hasta límites caricaturescos. ¿Y está? Ahí se demuestra esa parte. Ahora dice, en la segunda línea del texto, en nuestro caso específico, a saber, en lo que concierne al método usado por Sócrates, indica juego bromista. La ironía es utilizada por Sócrates como un método. Dice, Sócrates quita cierta máscara a las palabras o a los hechos. Se muestra entrañable, amigo de su interlocutor. Admira la capacidad y los méritos de éste. Le pide consejo, instrucción y así sucesivamente. Al mismo tiempo, dice por acá, y para quien observe con más profundidad, se cuida de que la ficción resulte transparente. En conclusión, lo jocoso, y acá está lo trascendente, acá está la respuesta a esa pregunta. Lo jocoso, la broma, siempre está en función de un objeto serio y por lo tanto siempre es metódico. Si la burla no lograra el fin de demostrar la ignorancia del interlocutor, ¿podría ser considerada como un método? ¿Sí o no? Chicos, Sí, ¿se entiende por qué la respuesta es la C? Y en la A, sí, profesora, mis. la lucha por reconocer la ignorancia habría sido cruelmente sancionada. No, porque si la ironía no hubiese logrado ese fin, de todas formas, Sócrates hubiera buscado otra forma de demostrar la ignorancia de su interlocutor. ¿Ya está?
Vamos con el texto 2. A ver, aquí está. En el texto 2 tenemos lo siguiente. Después de su muerte, los enemigos de Akenatón hicieron pedazos sus esculturas, destruyeron sus templos y borraron su nombre de las piedras. Sin embargo, el excéntrico gobernante ya se había labrado un sitio permanente en la historia. Ya está. ¿Quién es el excéntrico gobernante, chicos? A ver. Ajá, Akenatón, muy bien. Dice por acá el excéntrico gobernante. Ahí está. Él es Akenatón. Ahora dice, ya se había labrado un sitio permanente en la historia. Profesora, ¿qué significa que ya se habría labrado? Se asume que tras su muerte, su nombre debió quedar en el olvido. ¿Estamos de acuerdo? Tras su muerte, su nombre debió quedar en el olvido. Pero acá dice, sin embargo, y acá está el conector de contraste, ¿no? Para demostrar que eso no es cierto. Dice, sin embargo, el excéntrico gobernante ya se había labrado y había construido, y había formado, ¿sí? Y había labrado un sitio permanente, permanente. ¿Eso qué significa, profesora? Que si pasaban siglos, igual el nombre de Akenatón iba a tener una trascendencia en la historia. Dice, ya se había labrado un sitio permanente, permanente. No dice solamente un sitio, dice permanente en la historia. Reformador, carismático para algunos, hereje rebelde para otros, desmanteló siglos de tradición religiosa y artística tras imponer su propia visión del mundo, en la que elevaba un solo Dios, Atón, el disco solar sobre una multitud de otras deidades. ¿Cuál es el hecho más relevante de Akenatón, según el texto? ¿Cuál es el hecho más relevante de Akenatón, según el texto? Ajá, el cambio de politeísmo de repente al monoteísmo. ¿Por qué? Profesora, ¿cómo sabe eso? Dice acá, reformador carismático para algunos, hereje. Mire el término. Hereje, rebelde para otros. ¿Qué hizo? Desmanteló siglos de tradición religiosa, no un año, no dos, siglos de tradición religiosa y artística, tras imponer su propia visión del mundo. ¿Y cuál era esa visión, profesora? Un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? Atón, el disco solar, sobre una multitud de otras deidades. O sea, él era superior, ¿ya está? A cualquier otra divinidad, a cualquier otro Dios. Nació como Amenofis, cerca del 1368 a.C. Luego de reinar unos cuantos años, se cambió el nombre a Akenatón, el servidor de Atón, e hizo construir su propia capital en un lugar llamado Amarna. Dedicó pocas energías a las conquistas y más bien vivió magníficamente en su hogar. Este dato es importante. Dice, dedicó pocas energías a las conquistas y más bien vivió magníficamente en su hogar. Chicos, ¿a qué se refiere con conquistas? ¿A qué se refiere con conquistas? ¿Cómo Apropiarse era de este propiedades. gobernante?
¿Cuál? Apropiarse de lugares que no son de él. Algo así. Claro, ¿no? Expandir su territorio, muy bien. Hablamos, ¿Territorios? obviamente, dime. A ver, alguien habló, creo. Sí. Estas conquistas, obviamente, se van a referir ya a el poder, los territorios, no a las conquistas románticas, obviamente. Dice, dedicó pocas energías a las conquistas. Obvio. Eso no significa que nunca dio la batalla, nunca de repente enfrentó su ejército, sí, pero no era tan conocido por ser pues una persona que constantemente está en enfrentamiento, buscando conquistar otros territorios, no, nada de eso. De hecho, resaltó muy poco por ello. Por eso dice, dedicó pocas, no dice ninguna, pocas energías a las conquistas. Y más bien vivió magníficamente en su hogar. Sus artistas adoptaron un estilo más natural, muy distinto a las estilizadas figuras que habían sido características del arte egipcio temprano. Incluso la belleza de su reina, la legendaria Nefertiti, envejeció y se volvió mustia, es decir, se opacó bajo la óptica de un escultor de Arman. Akenatón reinó durante 17 años. Una vez desaparecido, sus revisiones radicales murieron con él. ¿Recuerdas lo que decía al inicio? ¿Y está? Dice por acá, una vez desaparecido, sus revisiones, sus cambios, es decir, todas las transformaciones que él hizo, dice, sus revisiones radicales murieron con él. Y su religión pereció, murió tan rápido como había sido creada. Así como apareció rápido, también desapareció rápido. Su capital fue abandonada y quedó a merced del viento y la arena del desierto. Y los que temían esta desviación de una cultura probada por los años, destruyeron sus monumentos y estuvieron a punto de relegar al olvido los nombres y las hazañas del tristemente célebre faraón. Veamos. A ver acá. Tenemos algunos datos. Medularmente, idea principal. El texto aborda. ¿Qué es lo más importante que resalta el texto? A ver, la naturaleza reformadora del faraón Akenatón. ¿Por qué reformadora? Bueno, tomemos en cuenta que se señalan cambios durante su periodo y no eran obviamente cualquier cambio. Estamos de acuerdo, pero esos cambios de alguna manera solamente duraron mientras él existió. Una vez desaparecido, una vez muerto, también todos los cambios, las transformaciones que hizo, ¿no? Desaparecieron con él. ¿Ya está? Por acá entonces tenemos respuesta para las 6. Alternativa A. La palabra probada se puede reemplazar por, a ver, veamos por acá. Dice, y los que temían esta desviación de la cultura probada, es decir, aquella cultura que había permanecido por los años, no esa cultura que había impuesto este gobernante, ¿qué hicieron? Para que desaparezca todo con él, destruyeron sus monumentos. Y estuvieron a punto de relegar al olvido los nombres y las hazañas del tristemente célebre faraón. Casi logran el objetivo. Por acá, entonces, una cultura probada es una cultura que se mantuvo firme, ¿sí? Consumada, no. Consumada significa que ya acabó.
Dice probada. Por acá. A ver, nuevamente. Dice, y los que temían esta desviación de una cultura probada por los años. Recuerda que él fue el que hizo esta desviación e impuso su cultura. Por lo tanto, fue una cultura que se mantuvo firme. Fue una cultura que se mantuvo firme. Y por eso dice, una cultura firme por los años. A ver. Ajá, muy bien, Leibniz. Una cultura cimentada, una cultura base. Para que desaparezca todo, ¿qué hicieron? Destrucción de los monumentos. ¿Y está? A ver, ¿cuál es la idea principal desarrollada en el texto? Acá nos han hablado medularmente, el texto aborda, ¿no? Lo esencial. Y acá, ¿qué se afirma? Si ya encontraste a el tema abordado, que está en la 6, la respuesta 8 es una extensión de ella. La respuesta de la 8 es una extensión de ella. A ver, chicos. Para la 8. La C. El faraón Akenatón impuso su particular concepción religiosa de manera oficial. Claro. Recuerda que él cambió siglos de tradición. Impuso el monoteísmo, sobreponiendo a Atón sobre las demás divinidades. Respuesta alternativa C. ¿Sí? Por acá. Resulta falso, a ver. FF. Resulta incompatible respecto del faraón Akenatón afirmar que, a ver, ¿qué es falso en relación a el faraón Akenatón? A ver, veamos por acá. ¿Nació como Amenofis y posteriormente sí? Eso es explícito en el texto. La E. Era una persona dedicada de forma entregada a la familia. ¿Eso es falso? ¿Se habló de su familia? ¿Se habló de su familia? No, entonces esto es indeterminado. B. A ver, por acá dice la B. T. A ver, tenía una concepción politeísta, varios dioses, no. Muy bien, David, él era monoteísta. Profesora, ¿cómo sabe? Impuso al dios Atón, mono, uno, un solo dios. ¿Sí? Respuesta alternativa. Determine la aserción, ¿no? La oración, la idea. Incompatible, otra incompatibilidad. Determine la aserción incompatible con el desarrollo textual. A ver, otra idea falsa. A ver, la peculiar reforma religiosa impuesta por Akenatón fue olvidada cuando murió, sí. Murió él y todo lo que había hecho pereció junto con él, ¿no? Al mismo tiempo, así de rápido como apareció. Eso es verdad. A ver, la alternativa dicen por acá. Akenatón impulsó las campañas bélicas que engrandecieron el imperio, claro. ¿Y por qué es falso, chicos? ¿Por qué es falso? A ver. No era bélico, claro. Dice, dedicó pocas energías, ¿sí?, a las conquistas. A que él no era pues una persona que impulsara, ¿no?, de forma obsesiva los enfrentamientos bélicos para ganar espacio territorial y por lo tanto adquirir poder, no. Él era tranquilo, por eso se dedicó, ¿no?, a disfrutar de lo que tenía, pero no pasaba de ello. Respuesta alternativa. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Dante, eso lo vemos después, si te parece, por favor, para avanzar con los textos, ¿sí? Si nos da el tiempo al final, con mucho gusto. Ya, de hecho, la cultura egipcia, pues, entender a la cultura egipcia es entender también parte de nuestra historia, ¿no? Todos los aportes, grandes aportes que vinieron tanto de los egipcios como de los griegos. A ver, veamos por acá. 3.
En una zona de la Patagonia, donde cientos de generaciones de dinosaurios iban a empollar, se halló una serie de embriones de la última familia de saurópodos herbívoros. Louis Chappe, director del Departamento de Paleontología de Vertebrados en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, dijo que los embriones de dinosaurio se ahogaron dentro del cascarón, justo en el momento en que estaban a punto de salir de este. Cuando un río se desbordó hace unos 80 millones de años en lo que ahora, ¿sí? O en lo que es ahora el sur de Argentina. Y está. Tema. Tema, chicos. ¿Cuál es el tema acá? La zona de la Patagonia. La zona de la Patagonia. Ya está. Los saurópodos, ¿verdad? Por acá. Ellos son el tema. Dice, en una zona de la Patagonia donde cientos de generaciones de dinosaurios habían o iban a empollar, se halló una serie de embriones de la última familia de saurópodos herbívoros. Ya está. Ahora, dice por acá. Los embriones de dinosaurio se ahogaron dentro del cascarón justo en el momento, ¿no? Lo cual indica que no nacieron, obviamente, en que estaban a punto de salir de este, o sea, del cascarón. ¿Y por qué? ¿Por qué se ahogaron? Cuando un río se desbordó hace unos 80 millones de años en lo que ahora, ¿sí? O en lo que es ahora el sur de Argentina. Ese es el antecedente. ¿Ya está? Ahora dice, hallamos centenares, mira la cantidad, hallamos centenares de nidos, a ver, ya está, en una región conocida como Auca Mauida, señaló Chappe. Los saurópodos se reunían en grandes números, cientos de miles, para empollar en este sitio y volvían a él una y otra vez. Esa era la rutina, ¿no? de esta especie. Los saurópodos tenían cuellos largos, rematados en cabezas pequeñas. Chicos, rematados, golpeados, ¿sí? Abollados, acribillados. ¿A qué se refiere con rematados? A ver, los saurópodos, mira, léelo nada más. Los saurópodos tenían cuellos largos, rematados, punto, en cabezas pequeñas. ¿Qué vamos a entender por rematado? ¿Cuál? Finalizado. Finalizados, ¿no? En cabezas pequeñas. Ahí está. Tenían cuellos largos y culminaba ese cuello largo en una cabeza pequeña. Su cuerpo abultado terminaba en una cola muscular. ¿Qué es una cola muscular? Una cola delgada, que a duras penas si se mueve o se ve, o una cola fuerte y robusta, porque dice una cola muscular. ¿Cómo era esta cola? Fuerte, no sé, profesora, bueno, yo nunca he visto un saurópodo, pero podemos, ¿sí? Podemos inferir por el término, cuando dice, ¿sí? Cuando dice su cuerpo abultado, terminaba en una cola muscular, una cola fuerte, gruesa, ¿no? Porque dice muscular. Los animales comían follaje de las copas de los árboles, ¿no? Hojas, ¿sí? Comían follaje de las copas de los árboles, copas de los árboles. ¿Dónde se ubica la copa? En la parte alta, profesora. Ah, claro, recuerda que ellos eran de cuello largo. Ahora dice, y estaban entre las variedades más exitosas de dinosaurios, ya que aparecen en los vestigios fósiles en casi todo el continente a partir de hace 200 millones de años. Chicos, ¿a qué se refiere con que era una variedad exitosa?
famosa, reconocida. ¿A qué se refiere con exitosa? A ver, dice abundante, muy bien. ¿Por qué, profesora? Mira quién viene a continuación. Dice, por acá, variedades más exitosas en los ores, ya que te explica la razón. ¿A qué se refiere con exitosas? Ya que aparecen en los vestigios. Eso indica abundancia, cantidad. De hecho, eran las variedades, ¿sí?, más abundantes de dinosaurios, ¿verdad? Dice, ya que aparecen en los vestigios fósiles en casi, claro, no todo, pero sí la mayoría. ¿Por qué? Dice casi todo, la mayoría, ¿sí? Casi todo el continente a partir de hace 200 millones de años. A ver. Pregunta 11. El texto informa principalmente. Ajá. A ver, alternativa le dicen por acá. El descubrimiento de embriones de saurópodos en la Patagonia, claro. ¿No? ¿Y por qué de repente ellos no nacieron? Ya que dice que se desbordó, ¿no?, el río, que actualmente es al sur de Argentina. Respuesta, ahí está, para hacerle honor a su nombre, dinosaurio. 12. El término rematados se puede reemplazar por... Ahí está, culminado, ¿no? Su largo cuello remataba en una cabeza pequeña, culminaba, ¿no?, con una cabeza pequeña. Y está. Según el texto, Aucamahuida, ¿de acuerdo que lo menciona? ¿Qué pasa con ese lugar? A ver. Veamos. Dice, hallamos centenares de nidos en una región conocida como Aucamahuida, señaló Chan. Los saurópodos se reunían en grandes números, cientos de miles, para empollar en ese sitio. Y volvían a él, el sitio, una y otra vez. Entonces, por acá, según el texto Aucamahuida, a ver, alternativa era un lugar habitual de anidación, claro. Por eso volvían a él una y otra vez. 14. Del texto se puede inferir que el cuello de los saurópodos les permitía. ¿Te acuerdas de qué parte decía? A ver, la alternativa B. Muy bien. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, a ver, alcanzar las hojas y ramas de las partes altas de los árboles. Las copas. Muy bien, Jefferson. Excelente. Se alimentaba de los follajes en las copas de los árboles. Entonces, su cuello largo les permitía alcanzar hojas y ramas de las partes más altas, ¿no?, de los árboles. Y está. 15. Resulta incompatible, a ver, lo falso acá. Resulta incompatible con el texto afirmar que los saurópodos, a ver, alternativa A, dicen por acá, se alimentan de pequeños animales. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso, chicos? Eran herbívoros, muy bien. Y no cualquier hierba, sino la de las copas de los árboles, ¿no? Tenían justamente por su condición del cuello largo. ¿Ya está? Entonces por acá eran herbívoros. ¿Ya está? Se alimentaban de pequeños animales. No, ellos eran herbívoros. ¿Ya está? Listo. Creo que este es el texto. Sí, no ha presentado tanta dificultad. ¿Hay alguna pregunta aquí sobre este texto? Ya. Continuamos. Texto 4. Herbert Spencer, ahí está el año, ¿no?, de existencia, que era ingeniero, contribuyó a la formación de la sociología como disciplina, ¿sí? Fue el principal representante del evolucionismo filosófico y sus teorías sirvieron para fundamentar el conservadurismo social frente a las propuestas revolucionarias. Y está. Por acá tenemos algunos datos de Spencer. No, el amarillo
Acá. Y está. ¿Qué datos son resaltantes o importantes en relación a él? A ver. Ahí está. Ingeniero, contribuyó. Cuando dice contribuyó, es una colaboración. No se le va a dar el crédito de que solamente él lo hizo. Dice contribuyó a la formación de la sociología como disciplina. Representante del evolucionismo filosófico. Sus teorías sirvieron para fundamentar, ¿sí? Sus teorías sirvieron para fundamentar el conservadurismo social frente a las propuestas revolucionarias. Entonces, él era una persona bastante tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que sus teorías sirvieron para fundamentar el conservadurismo social frente a las propuestas revolucionarias. Obviamente que sus teorías deben estar también en función, ¿no? A lo tradicional, por eso nos hablan del conservadurismo. Si Proudhon y Marx concebían el conocimiento para revolucionar la sociedad, Spencer, al igual que Comte, lo concebía para conservar lo que existía, aunque diferenciándose de los pensadores tradicionalistas que propugnaban un retorno al gobierno del catolicismo ante la amenaza de la democracia que conducía el socialismo. Ya. A ver, vamos a cambiar de color aquí. Acá hay datos importantes. En el texto se contrasta a Spencer ¿con quién? Con estos personajes. ¿Y está? Ellos, vamos a poner un color similar en la pluma, dice, concebían el conocimiento para revolucionar la sociedad. Pero acá hay un contraste. ¿Por qué, profesora? Porque recuerda que Spencer era, de alguna manera, ¿qué cosa? ¿Cómo era Spencer? Ellos eran revolucionarios, ¿no? El conocimiento es para revolucionar, para cambiar, para modificar la sociedad. Pero, ¿cómo era Spencer? Conservador. ¿Y está? Dice entonces, a ver acá, dice, Spencer, al igual que Comte, lo concebía, ¿qué concebía? Lo concebía. ¿Qué es lo que concebía? ¿Social? No. ¿Qué es lo que concebía? Lo. Es un pronombre. ¿A quién? ¿A quién, chicos? Si Proudhon y Marx concebían el conocimiento para revolucionar la sociedad, Spencer, al igual que Comte, lo concebía. ¿Qué concebía? El conocimiento. El conocimiento. ¿A quién? Al conocimiento. Por acá, llegamos. Lo concebía. Para él el conocimiento permitía, ¿qué cosa? Conservar, claro, él es conservadurista, para conservar lo que existía. Para unos, el conocimiento representa o es sinónimo de cambio, revolución, ¿no? Modificaciones, etc. ¿Qué relación hay entre Spencer y Comte? Que ambos Castillo. conservaban. Ya empezaste. A ver. Que ambos conservaban. Que tenían pensamientos, ¿sí? Iguales. Porque dice, al igual que Comte, ¿no? Se entiende entonces por ahí. ¿Qué podríamos inferir de Comte? Que él también era conservador. ¿Y está? Dice por acá, al igual que Comte, lo concebía para conservar lo que existía. Aunque diferenciándose de los pensadores tradicionalistas que propugnaban un retorno al gobierno catolicismo, ¿sí? Ante la amenaza de la democracia que conducía al socialismo. Ya, aquí hay una parte importante. Aunque
Oh, aquí. Aunque, veamos por aquí. Vamos a cambiar de color. El aunque, no te olvides, es un conector de concesión. Aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué pequeño detalle, profesora? Spencer y Comte estaban de acuerdo en algo, en conservar. Pero ellos, ¿sí? Tenían un ligero cambio. ¿En qué no coincidían? Ellos eran conservadores, tradicionalistas, pero ¿en qué no coincidían con otros tradicionalistas? Un retorno al En el gobierno, retorno, al gobierno. del catolicismo. Por eso dice, aunque diferenciándose, no, un momentito, juntos pero no revueltos, ¿sí? Dice, aunque diferenciándose de los pensadores tradicionalistas que propugnaban. Recuerda que propugnar es defender. Si por ahí te encuentras con algún texto argumentativo y te pregunta, ¿cuál es la idea que propugna el autor que te están pidiendo? ¿Cuál es la idea que defiende? En otras palabras, te están pidiendo la tesis. ¿Ya? Dice, aunque diferenciándose de los pensadores tradicionales que defendían un retorno al gobierno del catolicismo ante la amenaza de la democracia que conducía al socialismo. Entonces, habían cierta, no podríamos decir pues que Spencer era un tradicionalista neto y que sus ideas eran al 100% compatibles con otros tradicionalistas. Habían similitudes, pero no podríamos decir que eran idénticos. Y acá hace la aclaración, ¿no? ¿En qué aspecto por lo menos no era idéntico a los otros tradicionalistas? Para Spencer, la materia tiene dos formas, inorgánica y orgánica. A él, Spencer, le interesa la segunda. ¿Quién es la segunda, chicos? La orgánica. La orgánica, ¿verdad? Por el orden en cómo han sido, ¿sí?, mencionados los elementos. Entonces, para Spencer, la materia tiene dos formas. A él, Spencer, le interesa la segunda. ¿Quién es la segunda? Ella, la orgánica, ¿sí? La materia orgánica. Dice, a él le interesa la segunda y considera que la materia orgánica, que es la segunda, tiene a su vez dos expresiones, la biológica y la social. Y está. Entonces, por acá tenemos, vamos a cambiar, dice por acá, considera que la materia orgánica tiene dos expresiones, la biológica y la social. Ambas, las dos mencionadas, presentan una primera ley. Tienen capacidad para crecer. Entonces, tanto la materia orgánica biológica como la materia orgánica social pueden desarrollarse. Por eso dice, ambas, por acá, ambas, ¿sí?, tienen la capacidad de crecer. Y es una ley, porque dice presentan una primera ley. Tienen la capacidad de crecer, de desarrollarse, ¿verdad? Ahí está. Ahora por acá, ¿qué más tenemos? Dice, la segunda ley, recuerda que se mencionó solamente a una primera ley. Está por acá, a ver, vamos a poner otro color. Por acá, primera ley. Y por acá, la segunda ley, es que ese crecimiento, se sobreentiende que esa segunda ley se va a desprender, ¿no?, de la primera. La segunda ley es que ese crecimiento genera una complejidad y aparecen estructuras y funciones. No hay estructuras sin funciones y viceversa. Ah, entonces me señala una relación de complementariedad. Una estructura requiere de una función y una función requiere de una estructura. Por eso dice la segunda ley que es que este crecimiento genera una complejidad y aparecen estructuras y funciones. No hay estructuras y funciones y viceversa. La biología, que es una de las expresiones de la materia orgánica, estudia la estructura sin funciones de la materia biológica.
La sociología se ocupa del estudio de la estructura y funciones de la materia social, la sociedad. Tanto la materia, sí, pero mira, un detalle, la biología estudia, oh, se desvió, a ver acá, ya está. La biología estudia la estructura sin funciones de la materia biológica. La estructura sin funciones. La sociología, por su lado, se ocupa del estudio de la estructura y funciones de la materia social. En el caso de la biología, solamente, sí, la estructura. En el caso de la sociología, la estructura y las funciones. Tanto la materia biológica como la social son resultado de la agregación de partículas. La materia biológica es un agregado de células. La materia social lo es de individuos. Existe entonces, según el autor, existe una relación análoga, ¿no? Entre ellos. Dice por acá, la materia biológica es un agregado de células, punto y coma, mientras acá este punto y coma marca el contraste, ¿ya? La materia social lo es un agregado ¿de qué? De individuos. Y ambas están sometidas a un continuo proceso de transformación. Claro, recuerda que la primera ley, ¿cuál era la primera ley? A ver, dice, y ambas están sometidas a un continuo proceso de transformación. ¿Por qué se transforman? ¿Cuál era su primera ley? La capacidad de crecer. De crecer, de cambiar, de desarrollarse. Entonces pueden haber procesos de transformación. Acá dice, y ambas están sometidas a un continuo, constante, nunca se va a detener, ya ni va a haber algo permanente o fijo. Dice, y ambas están sometidas a un continuo proceso de transformación. Un paso de lo incoherente a lo coherente y un tránsito de lo homogéneo a lo heterogéneo. A ello se va a referir con la transformación. ¿Y cómo sabemos que se refiere a esto con la transformación? Por la presencia de los dos puntos. Ahí están. Dice, un continuo proceso de transformación, un paso de lo incoherente a lo coherente y un tránsito de lo homogéneo a lo heterogéneo, ¿no? Esa es una forma de demostrar qué cosa, estas transformaciones, ¿no? Estas transformaciones generalmente son entre los contrastes, lo coherente, incoherente, ¿sí? Lo homogéneo, lo heterogéneo. Ahora, Spencer obviaba la cuestión metafísica. ¿Qué significa obviar? A ver, acá tenemos obviaba. ¿Qué significa obviar? Para continuar con el texto. ¿Ignoraba? Claro, no tomaba en cuenta. Muy bien. ¿Sí? No lo tomaba en cuenta. Excelente. Dice por acá, Spencer obviaba la cuestión metafísica, es decir, no la tomaba en cuenta, no la consideraba, aduciendo la imposibilidad del hombre de conocer todo lo que no es real y concibió la sociedad como un conjunto de partes inseparables, cuya salud dependía del buen funcionamiento de las mismas y de su sincronía entre sí. ¿Qué pasaba con la metafísica desde el enfoque de Spencer? Dice, obviaba, no tomaba en cuenta la cuestión metafísica. Y acá te explica, ¿por qué, profesora? Aduciendo, argumentando. Acá te está explicando por qué se da esta cuestión de obviar a la metafísica. Dice por acá, aduciendo la imposibilidad. ¿Es por qué no consideraba la metafísica? Decía, es imposible, ya, lo siguiente, la imposibilidad del hombre de conocer todo lo que no es real. Y concibió, ¿no? Aceptó esa idea, por eso dice, concibió, y concibió la sociedad como un conjunto de partes inseparables. ¿Y está? Por acá
cuya salud, es decir, la buena sociedad, el que la sociedad funcione correctamente, el que se lleve a cabo con la mayor normalidad, dependía de ¿qué? Del funcionamiento de las mismas. ¿Quiénes son las mismas? Esas partes inseparables que se señalan. Por eso dice por acá, la imposibilidad del hombre de conocer todo lo que no es real. Y concibió la sociedad, ¿sí?, como un conjunto de partes inseparables, cuya salud, ¿de quién? De la sociedad, dependía del buen funcionamiento de las mismas. Estas partes inseparables, ya, deberían funcionar bien. Ello garantizaría la buena salud de la sociedad. Por eso dice, cuya salud dependía del buen funcionamiento de las mismas y de su sincronía entre sí, es decir, el cómo se relaciona. ¿Ya está? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, la explicación. Veamos por acá. Pregunta 16. A ver. ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, ¿cuál es el tema central del texto en este caso? A ver, revisa bien las alternativas. Consejo, no te olvides. Revisa bien las alternativas. ¿La E? Ujú. ¿Por qué la E? A ver, las dos formas de materia según el pensamiento conservador. A ver, a los demás, escriben su respuesta, chicos. ¿Qué han marcado ahí? Porque asumo que lo has leído, no lo has revisado de repente. La C, Spencer y la materia orgánica, desde la perspectiva evolutiva. La D, dicen por aquí, a ver, el evolucionismo filosófico de Spencer y su desarrollo histórico. Ya. A ver, oye, me estás respondiendo y me estás preguntando, me lo mandas con signo de interrogación, me estás preguntando, creo, la respuesta a mí. A ver, la A, ¿estás probando claves o me parece? A ver, Herbert Spencer y su adhesión, esa unión al conservadurismo social. ¿La B? A ver, chicos, cada uno ha dado su respuesta. Ahora me vas a fundamentar tu respuesta. ¿Quién dijo la E? Las dos formas de la materia según el pensamiento conservador. ¿Por qué es la E? ¿Por qué es la E? A ver, lo tomé o sea, por las dos formas que él dijo, la orgánica y la inorgánica. O sea, según su pensamiento conservador, algo así creo que entendí. Por eso yo lo tomé la E. Ok. Las dos formas de la materia según el pensamiento conservador. Pregunta del $1.000.000. Juego de latín. ¿El pensamiento conservador o el pensamiento de Herbert Spencer? Cuando yo hablo de un pensamiento conservador, hablo de todo el pensamiento conservador. Él era un conservador, pero no era un conservador tan radical, porque recuerda que hay una oposición, sobre todo cuando habla de la idea de que vuelve el gobierno católico. Si la pregunta hubiese dicho las dos formas de las materias orgánicas según el pensamiento conservador de Spencer, pudo haber cambiado la respuesta, pero dijo el pensamiento conservador y eso abarca el pensamiento de todos los conservadores. Y hoy, cuidado, acá me hablo de Spencer nada más. Ah, ok. ¿Ya está? No es la E. Sí, sí. A ver, vamos a ir descartando esta respuesta. ¿Listo? Seguimos. A ver, por aquí alguien me dijo la B. A ver, Herbert Spencer y la naturaleza de los procesos evolutivos. ¿Por qué es la B? Y me he dicho que la mejor forma de dar una respuesta es fundamentándola. ¿Por qué es la B? No me digas que porque presientes o porque de repente, no sé, te pareció más coherente. No, no, no. Porque así me digas que te pareció más coherente, tienes que decirme por qué hay coherencia. ¿Ya está? ¿Quién fue? No sé, ustedes saben en su conciencia qué respuesta han mandado. A ver, chicos, ¿por qué es la alternativa B? Acá me han dicho todas las opciones, ¿ah? A, B, C, D, y ahora quiero que me fundamente por qué, ya, quien dijo la E, no,
Trató de explicar y vimos cuál había sido el error. Ya está. Ya lo hemos tomado en cuenta. Veamos el otro caso. ¿Quién dijo la alternativa B? Herbert Spencer, la naturaleza de los procesos evolutivos. A ver. A ver, a ver. ¿Por qué, chicos? ¿Nada? Hoy ustedes lanzan la piedra y esconden la mano, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Sirvieron para fundamentar el conservadurismo social, ¿ya? Frente a las propuestas revolucionarias. Ya. En naturaleza de los procesos evolutivos. A ver, vamos a explicar esta parte. Herbert Spencer, la naturaleza de todos los procesos evolutivos. ¿Sí? No, profesora. En este caso, a ver, texto. Ahí está. A ver, ubícalo ahí. ¿Lo encuentras? ¿Encuentras la respuesta? Es decir, de la B, ¿no? Del proceso evolutivo que habla. ¿Te encuentras ahí? Profesora, arriba dice evolucionismo filosófico. No dice revolucionarias. ¿Sí? Cuidado con esa parte. Estás mandando respuestas que son muy generales. Y las ideas que son muy generales suelen distorsionarse. ¿Ya está? Entonces no es la alternativa B. Seguimos. A ver, la 6. En el texto de Spencer le interesa más la parte orgánica y en la clase se refiere a eso. A ver, David, Spencer y la materia orgánica desde la perspectiva evolutiva. A ver, veamos. ¿Sí? No, ratón, aquí estás. Veamos por acá. Para Spencer la materia tiene dos formas, inorgánica y orgánica. Él interesa la segunda. ¿Ya está? Y considera que la materia orgánica tiene a su vez dos expresiones, la biológica y la social. Efectivamente, en el texto se centra más a ello. ¿Sí? Ambas, dice, presentan una primera ley, la capacidad de crecer. Luego también presentan una segunda ley, ¿no? En la cual aparece una relación muy estrecha entre estructuras y funciones. La biología estudia las estructuras y funciones de la materia biológica. La sociología se ocupa del estudio de la estructura y las funciones de la materia social. La materia biológica es un agregado de células, la materia social lo es de individuos. Ahora por acá dice, ambas están sometidas a un continuo proceso de transformación. Un paso de lo coherente a lo incoherente, un tránsito de lo homogéneo a lo heterogéneo. Spencer obviaba la cuestión metafísica, aduciendo la imposibilidad del hombre de conocer todo lo que no es real y concibió la sociedad como un conjunto de partes inseparables, cuya salud dependía del buen funcionamiento de las mismas y de su sincronía entre sí. Efectivamente, David, Spencer se centra más en una de las formas de la materia, en la orgánica. ¿Estamos de acuerdo? Él se centra en orgánica. ¿Y está? Y de alguna manera señala mediante la materia orgánica las expresiones y cómo estas se van a ver involucradas en los procesos biológicos, porque dice la materia biológica es un agregado de células, se ve involucrada en el proceso biológico y a la vez se ve involucrada en el proceso social. Por acá entonces, a ver, vamos a, acá hay una X de más, ya está. Por acá, Spencer y la materia orgánica desde la perspectiva evolutiva, sí. Respuesta por acá. Vamos a quitar el borrador un ratito. Ahí está. Listo. Respuesta aquí, alternativa C. ¿Ya está? Listo. Profesora, ¿y la D? El evolucionismo filosófico de Spencer y su desarrollo histórico, eso es la parte introductoria, se lo menciona como un aportante, pero el texto no se centra en ese caso. Por lo tanto, la D tampoco es. ¿Ya está? En A, Herbert Spencer y su adhesión, esa unión, ¿no? Al conservadurismo social. Y está. Él era conservadurista, sí, pero sus teorías de alguna manera fueron el fundamento para este conservadurismo. Sin embargo, no podríamos decir que es un adhesionado, porque habían ideas conservaduristas que no estaban, ¿sí?, dentro de la concepción de él. Por ejemplo, el retorno al gobierno del catolicismo. ¿Sí? Respuesta por acá.
Alternativa C. ¿Alguna pregunta ahí? 17. En el texto, el término disciplina se puede reemplazar por, a ver, veamos por acá. Vamos a quitar el borrador. Acá. Dice, en el texto el término disciplina se puede reemplazar por. A ver acá. Está arriba, chicos, arriba, arriba. Lo voy a encerrar. Acá. Voy a poner, aquí estoy, mira. Arriba, arriba, primera línea. Contribuyó a la formación de la sociología como disciplina. Fue el principal representante del evolucionismo filosófico. Y sus teorías sirvieron para fundamentar el conservadurismo social frente a propuestas revolucionarias. A ver. Te piden un sinónimo de contexto, porque dice se puede reemplazar por. En el texto el término disciplina se puede reemplazar por, a ver. Filosofía. Sí, filosofía. A ver. O norma. Estoy entre los dos, no te por qué. Arriba. Contribuyó a la formación de la sociología como disciplina. La contribuyó como ciencia. ¿Sí? La cual puede tener un objeto de estudio. ¿Ya está? Por acá. La contribuyó como ciencia. Profesora, pero disciplina no es sinónimo de ciencia. Por eso dice tiene, ¿sí? Se puede reemplazar. Es que el término disciplina lo está usando como ciencia. ¿Sí? ¿Cuál es el enunciado incompatible? A ver, falso. ¿Quién es el enunciado falso? ¿Cuál es el enunciado falso con el texto? A ver. El conocimiento para Proudhon implicaba un cambio revolucionario, sí, al igual que Marx, ¿no? Por acá está. Eso está explícito en el texto. Dice, si Proudhon y Marx concebían el conocimiento para revolucionar la sociedad, ¿él era un revolucionario? Claro. Sí, un cambio revolucionario. Eso es compatible. En la B, ¿la transformación de la sociedad obedece a un proceso de desarrollo? ¿Sí o no? Claro. Lo que se menciona ahí como capacidad de desarrollarse. La teoría de Spencer legitimó, legalizó el discurso del conservadurismo social, sí, formó como base, por eso fue la base que se menciona en el texto. A ver, la E. Todo lo que tiene existencia verdadera y efectiva es asequible. Todo lo que tiene existencia verdadera y efectiva es asequible. A ver. Profesor, ¿qué es asequible? ¿Cómo? No te escuché, disculpa. Digo, ¿qué significa asequible? Asequible. Ajá. A ver, todo lo que tiene existencia verdadera y efectiva es asequible. Es decir, que tiene sentido, que se puede lograr, que se puede alcanzar. Es decir, todo lo que tiene existencia verdadera es alcanzable. Falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es falso. Se podría tomar como ejemplo la inmortalidad, porque o sea, dice la existencia verdadera. Supuestamente dicen que existe la inmortalidad y es efectiva porque, o sea, es imposible que te maten teniendo una inmortalidad, ¿cierto? Pero eso no es posible alcanzarlo hasta ahora. ¿O no? ¿O sí? ¿Seguro que eso se refiere? Eso mismo no sé. A Me ver. complica un poco. Fíjense en las 3 últimas líneas del texto. Vuelvan a leer las 3 últimas líneas del texto. Ya, léanlo bien, por favor.
¿Listo? Ahora vuelvan a leer la alternativa D y E de la 18. ¿Ya está, chicos? Ahora sí. ¿Cuál es la Profesora, respuesta? Ajá, a ver acá. Hay una respuesta. Wow, a ver, dice. Spencer había la cuestión metafísica aduciendo la imposibilidad del hombre de conocer todo lo que no es real, considera su unidad, conjunto de partes inseparables, cuya salud dependía de su buena entre sí. Y ya está. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice todo lo que tiene existencia verdadera y efectiva es asequible? o sea que se puede obtener. Chicos, Spencer obviaba la cuestión metafísica aduciendo la imposibilidad del hombre de conocer todo lo que no es real. Se sobreentiende que lo que sí es real se puede conocer, es alcanzable. Ahora dice, la imposibilidad del hombre de conocer todo lo que no es real, y concibió la sociedad como un conjunto de partes inseparables, cuya salud dependía del buen funcionamiento de las mismas y la sincronía entre sí. Todo lo que tiene existencia verdadera y efectiva es alcanzable. Claro, y está al final, chicos. Solamente no es alcanzable aquello que no se puede conocer, pero lo que sí se puede conocer sí lo podemos alcanzar, sí es asequible. Ahora, la materia se halla sometida a transformaciones intermitentes. ¿Qué significa? ¿Qué significa una transformación intermitente? Chicos, ustedes alguna vez de repente de noche, ¿no? Han ido en el bus y de repente delante de ustedes, ¿ya? Iba un carro con las luces prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. ¿Sí o no? ¿Han visto? Esas luces están prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Sí, creo ¿Sí por o las no? animadoras, ¿no? Por lo hacen por Algunas jugar. veces, en otras prende y apaga, ¿sí? ¿Qué significa eso? Profesora, eso significa que no es continuo. A ver, dice, el interrumpirse y proseguir cada cierto tiempo. Excelente. Ahora, ubícate acá. A ver, veamos. A ver. La biología estudia la estructura sin funciones de la materia biológica, la zoología ocupa el estudio de la estructura, funciones de la materia, la sociedad. Ubícate acá, voy a poner un círculo acá al costado. Ubícate en esta parte, ubícate ahí, está pintado el círculo. Bueno, está intentando ser pintado. Ya, ubícate ahí. Dice, la materia biológica es un agregado de células, la materia social es uno de individuos. Ambas están sometidas a un continuo proceso de transformación. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo continuo, chicos? Van a continuar transformándose. No van Ya, a pero tener un estado. ¿qué significa continuo? Que no es intermitente. Muy bien, a ver, ¿quién fue? ¿Sí? Este iluminado, a ver. David, muy bien. Si me dice continuo, es que no se detiene. Es que no se detiene, es que no es intermitente. ¿Estamos de acuerdo? Porque el intermitente significa que se interrumpe. Ah, mira. ¿Y qué dice en la D? Léelo, léelo. Quiero que lo leas tú. ¿Qué dice en la D? A ver, alguien que por favor lea la alternativa D.
Hola. La materia Ahora está nadie quiere sometida a leer. transformaciones interminentes. Eso. Intermitentes. Sí. Volvemos a explicar. ¿Qué significa intermitente? Por acá vamos a intentar escribir, ¿ya? Que se interrumpe. Traducido, ¿que es o no es continuo? Si digo que No se es continuo. interrumpe, No es continuo. ¿es continuo sí o no? No. No es continuo. ¿Qué decía el texto? Acá dice la materia se halla sometida a transformaciones que no son continuas. ¿Qué decía el texto? Que eran continuas. Que sí eran continuas. ¿Es falso sí o no? Claro, profesora, porque acá dice que no es continuo. Y en el texto decía que sí lo era. ¿Entiendes por qué la D es la alternativa falsa? ¿Se entendió la respuesta, chicos? Semis. Pasamos. Se desprende, inferencia. No te olvides que esta es una inferencia. No es que dude de ti, ¿no? Pero por si acaso nada más. Inferencia. ¿Está? Se desprende del texto que Spencer veía la sociedad como, y eso está al final, ¿ah? A ver, ¿cómo la veía? Ajá, la E dicen por acá, un organismo en continuo crecimiento. Muy bien, sus partes dependen de ella. La salud de ella depende de que avance. Entonces, sí, para él, la sociedad era como en la biología un organismo, ¿no? En constante crecimiento, en constante desarrollo. Respuesta, la alternativa E. Y último, si Conte hubiese sido un epígono de Proudhon, ¿qué hubiese pasado? A ver acá. Solo nos falta la 20. Profesora, una consulta. ¿Qué significa eso de epígono? Acá dice, si hubiese sido un epígono. Bueno, en este caso, ¿sí? ¿Fuera qué cosa? A ver, tenemos epígono anterior a él. Anterior a él. ¿Qué hubiese pasado? A ver, alternativa C, dicen por acá. Se habría inclinado por una vía revolucionaria. A ver. Veamos. Dice, al igual que Comte, lo concebía para conservar lo que existía. Aunque a diferencia de los pensadores tradicionalistas que propugnaban el retorno al gobierno del catolicismo ante la amenaza de la democracia que conducía el socialismo. Si Comte hubiera sido una generación anterior, ¿sí?, a estos personajes, entonces, ¿qué hubiese pasado? Estamos en la 20. ¿Qué hubiese pasado? Alternativa, a ver, C, dicen por acá. Se habría inclinado por una vía. ¿Por qué sería la C, chicos? ¿Por qué sería la C? A ver, explicación, por favor. Revolucionario o cambiante. Sí, es lo mismo, pero ¿por qué sería la C? ¿Por qué se habría inclinado necesariamente por una vía revolucionaria? La E. Spencer no habría podido fundar, no. No dice en ningún momento que Comte lo ayudó, dice que sus ideas eran compatibles nada más. Chicos, se habría inclinado por una vía revolucionaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos la respuesta a esa pregunta. Más hubieran concebido el conocimiento para ordenar la sociedad, ya. Porque habría vivido en épocas de revolución.
Por lo tanto, si hubiera vivido en épocas de revolución, hubiese sido ¿qué cosa? Hubiese sido también una persona con pensamientos similares a estos revolucionarios. Entonces, efectivamente, se hubiera inclinado por una vía revolucionaria. Respuesta, cucaracha. ¿Alguna pregunta, chicos? Amén. Ya está. Entonces, por el día de hoy, hasta aquí nos estaríamos quedando.